presentar a un amigo que nos llamamos hermanos y además un colega de ruta educativa por largo periodo. Solo quiero destacar algunos momentos de Iván. Nos encontramos en tiempo de la Unidad Popular, en los tiempos de sueño, de esperanza, de que creíamos que el cambio educativo y el cambio social eran posibles. Entonces lo que quiero destacar primero es que él fue el superintendente de educación y creía, como un grupo grande de nosotros, que creíamos en que la educación era susceptible de ser cambiada. Y coincidíamos con Iván Núñez en esta perspectiva de cambio, y de ahí para adelante también nos contrapunteábamos si el cambio era por arriba o por abajo. Es decir, si se cambiaba por nuevas leyes, por nuevos protocolos, por nuevos reglamentos, por nuevas visiones por escrito y acordadas, o por el contrario, el cambio se cambiaba desde la escuela, desde la experiencia escolar, desde la práctica, y los actores fundamentales eran los docentes. Y nos encontramos ahí, nos encontramos en esa dinámica complementaria, y nos juntamos a lo largo de la vida, en dictadura, en democracia, teniendo esos dos contrapuntos. Él se dedicó a la política pública, la política de Estado, una política que siempre apuntando a la transformación educativa, pero imaginando que son las leyes que producen consecuencias y esas consecuencias se traducen en definitiva en cambio de experiencia escolar. Y yo por el contrario me he mantenido en lo que podríamos llamar la investigación cualitativa, en lo que llamamos la investigación protagónica y lo que llamamos el creer en los movimientos de profesores. Y nos juntamos con Iván en una realización que yo rescataría en tiempo de dictadura, que se llamó la revista El Pizarrón. 70 números de una revista clandestina, donde mantuvimos en alto la posibilidad de cambio y que había un saber pedagógico en los docentes, que había que buscar su convergencia. Y uno de los líderes de esa revista fue Iván Núñez, Ricardo Hevia y otro grupo que acompañamos esta iniciativa. Y rescato esto porque creo que Iván, su historia durante la dictadura es algo realmente digno de destacar. No perdíamos oportunidad de hacer reuniones de docentes, hacíamos cineforos de profesores y cineforos de la perspectiva de la transformación de los sujetos en las películas, etc. Y él era extremadamente sensible a todos estos procesos de transformación de los sujetos, y creo que hasta el día de hoy, vamos a escucharlo, sigue teniendo esa convicción de que la educación se cambia por arriba y se cambia por la transformación, por la participación de los sujetos en modificar las experiencias escolares. Siento mucho que no haya estado aquí, pero vamos a escucharlo, y yo creo que uno de los seres más notables que la educación chilena ha tenido en su historia. Gracias. En el contexto de la conmemoración de los 50 años últimos sobre la educación en Chile, probablemente no sea inoficioso hablar un poco del que habla, hacer una rapidísima autopresentación en beneficio de quienes no me conocen. Desde luego, quiero señalar que soy como muchas veces se hace presente en estos días, un exalumno y un beneficiario de la educación pública chilena. Al mismo tiempo, un servidor de ella. Me he desempeñado en diversas formas en la educación pública
desde hace muchos años atrás. He estado en particular involucrado en las últimas décadas justamente en el periodo que abarcan estas reflexiones, 1973 a 2023. Repito, he estado involucrado en las políticas públicas sobre educación, en sus discusiones o en la crítica a la educación pública. Y al mismo tiempo tengo alguna experiencia como estudioso, especialmente en lo que se refiere a la historia de nuestro objeto de reflexión hoy día. Y quiero centrar mi intervención más que en una especie de repetición de lo que otros colegas puedan decir en esta misma ocasión relativo a los rasgos fundamentales de la educación pública chilena en los últimos 50 años. Yo quiero referirme principalmente a las paradojas, a las contradicciones que puede encontrar uno en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles en el sistema educativo. Y voy a partir por uno que puede parecer una broma, ¿verdad? Y no queriendo quitarle con esto la respetabilidad o la sensibilidad que tiene el tema de la historia de la educación pública, especialmente en el periodo del régimen de Pinochet. Me refiero a la existencia de lo que, entre comillas, se ha denominado la beca Pinochet. Parto por ahí. Haciendo broma de algo que para mucha gente ha sido doloroso, quiero señalar que el sistema educativo desde el golpe militar fue afectado por la expulsión de muchos chilenos que trabajaban o servían en la educación pública a países extranjeros obligadamente por obra y de magia de la dictadura existente. Se puede hablar que hubo un número importante de exiliados que al mismo tiempo que pudieron, gracias a esta, por una parte dolorosa situación, hacer estudios en el exterior y una parte importante de ellos hacer estudios en educación que difícilmente habrían hecho normalmente en nuestro país. Ahí podría citar, y no querría ser indiscreto, una cantidad de colegas que obtuvieron sus grados o hicieron estudios significativos, tuvieron acceso a bibliotecas, a profesores, en fin, a situaciones educativas que difícilmente habrían encontrado en el país en los mismos años. No podría decir en un tono ciertamente ligero que existió al revés de lo que querían los gobernantes de esa época, una beca Pinochet que tendríamos que agradecer. Conozco a varios de mis colegas premios nacionales de educación o de historia, en fin, que pasaron por esa situación y gracias a ello han podido profundizar y enriquecer sus saberes. Los 18 años de la dictadura en educación hay una evolución de ella, no es un transcurso homogéneo en el tiempo. Podría hablarse
de que en los primeros años, tal vez en los primeros 7 años de la dictadura, al revés de lo que se cree, no hubo una implantación o una adopción inmediata de un tono neoliberal para la organización y el funcionamiento de nuestro sistema educativo. Hubo un primer subperíodo de muchos casos de una situación de estatismo en la educación al revés de lo que pudiera creerse. No hay que olvidarse que los responsables del golpe y de sus efectos posteriores en buena medida fueron, por supuesto, autoridades militares que por naturaleza, por haber estado al servicio de las instituciones armadas, tenían una mentalidad estatista y sus primeras reacciones tuvieron esa naturaleza. Y uno puede observar cómo utilizaron muy frecuentemente el aparato, las instituciones, los modos de ser de los sistemas públicos de funcionamiento del Estado. Uno puede recordar, bueno, hay muchas arbitrariedades, se ha hablado mucho de los atropellos, de la destrucción de buena parte del aparato estatal, pero al mismo tiempo con ellos también un uso largo y casi violento de los instrumentos del Estado para modificar aspectos significativos de la educación chilena. Hay una, entonces, de entre 1973 y 1980, la autoridad estatal se usa a diestra y siniestra para destruir o para construir a veces instituciones y prácticas y políticas significativas que algunas de ellas han perdurado hasta ahora. Podemos citar, por ejemplo, la paradojal constitución por ley de un colegio de los profesionales de la educación. El régimen de Pinochet fue el que creó paradojalmente hasta ahora existente colegio que agrupa a los profesionales de la educación. Pero curiosamente, la creación de un colegio de profesores en 1974 por la dictadura militar derivó posteriormente en un organismo que ha sido constante crítico y ha jugado un rol muy significativo en decisiones de carácter político basadas en el poder, digamos, de la organización, de una organización social como es, después de todo, un colegio como el de profesores. O sea, el propio colegio de profesores se autocreó un futuro enemigo a través del tiempo. Ahí hay una paradoja que se llama. Y en este mismo terreno, que al mismo tiempo, durante ese periodo, se le dio respaldo y se favoreció el accionar de las llamadas asociaciones gremiales, entre las cuales el propio colegio de profesores, que fue creado por ley, fue al mismo tiempo reconocido como asociación gremial parecida o similar a muchas centenares de asociaciones gremiales de todo tipo que existen
hoy día en el país. Y en esa creatividad, en ese favorecimiento a las asociaciones gremiales, se abrió paso en esos mismos años, a fines de la década del 70, a la fundación por algunos grupos pequeños de colegas, profesores inquietos y valerosos que crearon una asociación gremial de educadores de Chile. Porque crear asociaciones gremiales en ese tiempo era bien visto, era favorecido por la dictadura, y sin embargo, esta creación por ellos, cito a Jorge Pavés, ya fallecido, como uno de los fundadores de la AGESH, que no creaban estas instituciones para autofavorecerse, ni menos para servir al régimen militar existente, la crearon para hacer la crítica y para resistir lo que sería su política educacional consiguiente. Entonces, el mismo Estado que apoyaba, que saludaba y le daba pie a la creación de asociaciones gremiales de ferreteros o de agricultores de la sandía, etc., permite y tiene que tolerar y aceptar que está dentro de su ordenamiento la existencia de una asociación de profesores disidentes al régimen de la época. Así que en esos años se permitió y el régimen se vio, amarrado a tolerar a pesar de toda su omnipotencia, la creación de un organismo crítico y movilizador de los profesores que no querían, aceptar las exigencias, las imposiciones del régimen militar. Y jugó esta Asociación Gremial de Educadores de Chile un rol muy importante en la configuración de lo que seguiría siendo la educación pública de esos años. Pasando a otro plano, en este mismo tiempo, en este mismo ámbito de las paradojas, quiero citar otra. En el último día de existencia de la dictadura militar de Pinochet, se dictó la Ley Orgánica Constitucional de Educación para nuestro país. En el aparato jurídico de la época, en 1985, se puso en funcionamiento este aparataje de las leyes orgánicas, para el funcionamiento de la jurisdicción de este país. Hubo muchas leyes orgánicas que hasta hoy día permanecen. Y no podía faltar una ley orgánica sobre educación, que a pesar que desde 1980 el Estado chileno en dictadura se había definido como el promotor de una serie de servicios, de instituciones y de prácticas con ese carácter orgánico, constitucional, es decir, como leyes sustanciales, leyes vertebrales del aparato jurídico y administrativo del país. Leyes súper importantes, podríamos decir, para comprender mejor las llamadas leyes orgánico-constitucionales. Y, obviamente, a última hora, repito, se dicta una ley orgánica constitucional para los objetivos y el funcionamiento
la estructura, etcétera, del sistema educativo. La llamada LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Educación. Esta ley se dictó después varios años después de que la lógica del neoliberalismo, la lógica del predominio del mercado en la organización y en las prácticas de toda la civilización chilena, en ese ámbito de vítores y de saludos al neoliberalismo de origen norteamericano, se dicta esta LOCE, que entre otras cosas, fuera de una serie de definiciones importantes que tenía, estableció o señaló que el poder de definir los objetivos, los propósitos grandes y más pequeños del funcionamiento de la educación pública y privada chilena debía guiarse por medio de los parámetros de esta ley orgánica constitucional de educación. Los llamados objetivos fundamentales y contenidos, en otras palabras, lo que se debe enseñar en la educación preescolar, escolar, primaria y secundaria chilena, debía atenerse a los objetivos de esta tardía LOCE. Objetivos fundamentales y contenidos de la educación media, entregados paradojalmente a manos de la naciente república que al día siguiente empezaba a funcionar con el ascenso del presidente Elwin a la moneda de nuestro país. Entonces, hay un contrasentido, una paradoja de la vida. La organización puesta por la dictadura neoliberal en manos de un régimen que ya a esa altura resultaba fruto de una elección democrática y de una nueva correlación de fuerzas en Chile. El poder curricular en manos de un aparato estatal democráticamente electo. Es otra manera. En el sistema escolar que empieza a marchar bajo esos parámetros de la LOCE desde 1980, bajo el ministerio del futuro presidente Ricardo Lagos, tuvo que hacerse la pregunta que todo régimen político a la larga se hace. ¿Qué queremos que aprendan prioritariamente o principalmente los niños y jóvenes, las nuevas e incluso las viejas generaciones de nuestro país? El llamado poder curricular, el poder de los planes y programas, el poder decidir lo que se debe aprender y enseñar en las aulas, del sistema que no es el universitario necesario. Eso que funcionó bajo el imperio de la LOCE tuvo una prioridad que probablemente sus creadores no la tuvieron y no habrían querido que ella se aplicara. La prioridad en el uso de los recursos, tanto monetarios como fácticos, del aparato estatal fuera puesto al servicio de las poblaciones más carenciadas, de las poblaciones más pobres. La prioridad del apoyo estatal a
los sectores más postergados de nuestro país. Y desde luego el priorizar, de cierto modo, el darle mayor importancia a lo que tenía que ver con el funcionamiento de que se beneficiaron los sectores más carenciados del país. Esta política que la heredó, digamos, de la dictadura, fue aplicada entonces consecuentemente por la democracia naciente que se hacía cargo del sistema. El sistema de educación pública había también heredado de la dictadura la llamada municipalización de los servicios educacionales. En 1980 se había dictado también una ley que traspasaba todo el aparataje, toda la estructura y los recursos con que hasta entonces había funcionado la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades del país. Todos los que vivimos y estudiamos críticamente esta gran decisión de municipalizar la educación, claro, lamentábamos y combatíamos el que se entregara a las municipalidades un poder que hasta ahora había estado en manos del aparato o de la autoridad central del ejecutivo dictatorial del país. Pero paradojalmente la municipalización contenía la reentrega o redistribución del poder en favor de las municipalidades del país. Lo criticamos en su tiempo porque entregarlo a las municipalidades era entregarlo a los alcaldes que en ese tiempo eran designados por la dictadura, obviamente entre sus partidarios y jamás nunca por algún posible enemigo o crítico de ella. Y sin embargo, en 1973 se tuvo que cambiar esa norma y desde el 1973, justo el tipo de año, los municipios recibieron los municipios se hicieron cargo, se hicieron cargo de la educación, tenían que ser elegidos popularmente y no designados por el Ministerio del Interior. Todo el aparato escolar que dependía del ministerio, que dependía de los municipios, fue 3 años después del comienzo del periodo democrático, fue transferido a municipios que debían desde entonces ser electos por la población del país. Y entonces cambió un poco la naturaleza de la estructura del poder sobre el aparato escolar. Y el Ministerio de Educación perdió el control que indirectamente seguía sosteniendo sobre jardines infantiles, escuelas y liceos, etc., en todo el territorio. Y era posible entonces que la ciudadanía eligiera a quienes debían administrar los establecimientos educativos de carácter público. Esa fue como una especie de vuelta
de tuerca, una vuelta en el camino, que luego que le cambia el carácter en alguna medida a la llamada administración municipal. Esto significaba una administración pública que debilitaba al Ministerio de Educación y hacía un poco más difícil la tarea de administrarlo en democracia. A este respecto, sin embargo, en periodo más reciente, después el llamado, en estos días llamado dentro de los 30 años de funcionamiento institucional del país, de nuevo se dicta una ley en el gobierno de la presidenta Bachelet, por la cual se crean los sistemas locales de educación pública. O sea que las escuelas que desde 1970, 1980 estaban en manos municipales, debían volver a depender del Ministerio de Educación. Uno dirá, volvimos al pasado a tener, digamos, una dependencia centralizada del sistema público de educación. Pero la verdad es que la ley habló de sistemas locales de educación pública. Una cantidad, no recuerdo la cantidad exacta, de trozos del territorio del país en que se dividió el país, fueron entregadas a una nueva autoridad que había que crear paulatinamente en los próximos años, y en eso estamos. Hoy día hay una cantidad importante de grupos de escuelas y liceos por territorios que no coinciden con las antiguas municipalidades, pero no son tampoco el antiguo sistema nacional de educación, sino que sistemas locales que incluyen varias comunas, a veces muchas comunas, bajo su dependencia. Entonces, una nueva organización territorial de la autoridad pública sobre escuelas básicas, preescolares y escolares de educación media. Esos SLEP se han estado creando en estos años paulatinamente en diversas regiones. En su mayoría están creados en provincias, creo que 1 o 2 en la región metropolitana. Por eso no hay mucha conciencia, de nuevo, en la estructura demográfica de nuestro país. Y dada la importancia, digamos, del que las noticias o el conocimiento público en el país sigue paulatinamente en diversas regiones. En su mayoría están creados en provincias, creo que 1 o 2 en la región metropolitana. Por eso no hay mucha conciencia, de nuevo, en la estructura demográfica de nuestro país. Y dada la importancia, digamos, del que las noticias o el conocimiento público en el país sigue funcionando en gran medida desde y para la capital, es que la mayoría de los chilenos no saben que en muchas partes ya estos aparatos escolares no dependen de los municipios, sino que dependen de unas nuevas entidades que son los llamados SLEP, Sistemas Locales de Educación Pública. La construcción de esos sistemas no ha sido fácil. Hay una serie de trabas y de problemas que resolver en el camino del paso del municipio y de la dependencia del alcalde,
a la dependencia de un nuevo tipo de funcionario que tiene más que ver con el Ministerio de Educación Pública Nacional que con la antigua institucionalidad descentralizada. Eso es una reforma a la educación pública que creo yo que ha pasado un poco desapercibida en la mentalidad de la mayoría del país y que sin embargo tiene una gran significación y que tiene problemas de implementación sin duda y problemas de ajustar o afinar bien su dependencia, de no volver al viejo centralismo que podía ser problemático, pero tampoco de dejar de olvidar estas herramientas significativas que yo creo que el conjunto de la población chilena valoriza, como es la descentralización. Así que tengamos optimismo que en los próximos años, si es que no hay legislaciones, o a lo mejor de tipo constitucional incluso, que quieran contrariar el sentido de lo que tuvo la creación de estos sistemas locales en la educación. Yo sé que estoy dejando fuera de mi intervención una serie de otros ángulos, otras modalidades, otros puntos álgidos de la vida y del funcionamiento de algo tan significativo como es la educación de las nuevas generaciones. Y quiero concentrarme finalmente en una mirada al problema que ha venido tomando creciente presencia entre nosotros, que era un problema que, por lo menos en mi generación, casi no existió cuando yo fui estudiante, digamos, incluso que es el problema de la llamada violencia escolar. Hoy día, en buena medida, no todas, en buena medida, escuelas, liceos, creo que no los jardines infantiles, están afectados por estas situaciones en que los estudiantes no respetan a veces a las autoridades, a los maestros, desde luego, haciendo muy difícil su tarea, ni a las autoridades del establecimiento, etc. O no se respetan entre ellos mismos o a sus padres, etc. Un problema cultural, un problema de civilización que no es solo el nuestro, sino que podría decirse que es un problema internacional y que nos está agudizando del todo. Es difícil abordar porque tiene que ver también con la sobrepresencia de la violencia en la cultura de los chilenos, en nuestro modo de relacionarnos ya más allá de las aulas o en espacios no escolares. O sea, la violencia escolar está fuera y dentro de las aulas, pero está aquí y tenemos la obligación y también la dificultad de enfrentarla. Hay que ponerla en uno de los primeros puntos de futuras y de inmediatas políticas y modos de decisión y modos de relación al interior de las escuelas. Creo entonces que una preocupación tanto de los estudiosos del sistema educativo como de la ciudadanía y de la clase política en nuestro país, el encontrar
los medios paulatinos, sin duda dificultosos, pero indispensables para darle un nuevo sentido a la construcción de las nuevas generaciones. Dejar atrás los ejemplos, un ejemplo a mi juicio, y para terminar, que lo he encontrado como ejemplo simbólico tal vez, o inicial o fundacional de la violencia escolar de nuevo tipo, el jarrón de agua que arroja una estudiante llamada música a una ministra de educación en algunas reuniones que se discutía qué hacer con la vida de las escuelas de nuestro país. Desde ese momento a los overoles blancos de hoy día que están afectando a los colegios que se habían considerado siempre los paradigmas de nuestro sistema escolar, entre el jarrón de agua de música a los overoles blancos y los molotov de hoy día, hay un tranco inquietante y que yo quisiera poner en la mesa para que sirviera de interés central de las discusiones y de los análisis sobre la educación en nuestros días y el futuro que ella espera. Nada más. Muchas gracias. Presentar a un amigo que nos llamamos hermanos y además un colega de ruta educativa por largo periodo. Solo quiero destacar algunos momentos de Iván. Nos encontramos en tiempo de la Unidad Popular, en los tiempos de sueño, de esperanza, de que creíamos que el cambio educativo y el cambio social eran posibles. Entonces lo que quiero destacar primero es que él fue el superintendente de educación y creía, como un grupo grande de nosotros, que creíamos en que la educación era susceptible de ser cambiada. Y coincidíamos con Iván Núñez en esta perspectiva de cambio, y de ahí para adelante también nos contrapunteábamos si el cambio era por arriba o por abajo. Es decir, si se cambiaba por nuevas leyes, por nuevos protocolos, por nuevos reglamentos, por nuevas visiones por escrito y acordadas, o por el contrario, el cambio se cambiaba desde la escuela, desde la experiencia escolar, desde la práctica, y los actores fundamentales eran los docentes. Y nos encontramos ahí, nos encontramos en esa dinámica complementaria, y nos juntamos a lo largo de la vida, en dictadura, en democracia, teniendo esos dos contrapuntos. Él se dedicó a la política pública, la política de Estado, una política que siempre apuntando a la transformación educativa, pero imaginando que son las leyes que producen consecuencias y esas consecuencias se traducen en definitiva en cambio de experiencia escolar. Y yo por el contrario me he mantenido en lo que podríamos llamar la investigación cualitativa, en lo que llamamos la investigación protagónica y lo que llamamos el creer en los movimientos de profesores. Y nos juntamos con Iván en una realización que yo rescataría en tiempo de dictadura, que se llamó la revista El Pizarrón. 70 números de una revista clandestina, donde mantuvimos en alto la posibilidad de cambio y que había un saber pedagógico en los docentes, que había que buscar su convergencia. Y uno de los líderes de esa revista fue Iván Núñez, Ricardo Evia y otro grupo que acompañamos esta iniciativa.
Y rescato esto porque creo que Iván, su historia durante la dictadura es algo realmente digno de destacar. No perdíamos oportunidad de hacer reuniones docentes, hacíamos cineforos de profesores y cineforos de la perspectiva de la transformación de los sujetos en las películas, etc. Y él era extremadamente sensible a todos estos procesos de transformación de los sujetos, y creo que hasta el día de hoy, vamos a escucharlo, sigue teniendo esa convicción de que la educación se cambia por arriba y se cambia por la transformación, por la participación de los sujetos en modificar las experiencias escolares. Siento mucho que no haya estado aquí, pero vamos a escuchar hoy, yo creo que uno de los seres más notables que la educación chilena ha tenido en su historia. Gracias. En el contexto de la conmemoración de los 50 años últimos sobre la educación en Chile, probablemente no sea inoficioso hablar un poco del que habla, hacer una rapidísima autopresentación en beneficio de quienes no me conocen. Desde luego, quiero señalar que soy como muchas veces se hace presente en estos días, un exalumno y un beneficiario de la educación pública chilena. Al mismo tiempo, un servidor de ella. Me he desempeñado en diversas formas en la educación pública desde hace muchos años atrás. He estado en particular involucrado en las últimas décadas justamente en el periodo que abarcan estas reflexiones, 1973 a 2023. Repito, he estado involucrado en las políticas públicas sobre educación, en sus discusiones o en la crítica a la educación pública. Y al mismo tiempo tengo alguna experiencia como estudioso, especialmente en lo que se refiere a la historia de nuestro objeto de reflexión hoy día. Y quiero centrar mi intervención más que en una especie de repetición de lo que otros colegas puedan decir en esta misma ocasión relativo a los rasgos fundamentales de la educación pública chilena en los últimos 50 años. Yo quiero referirme principalmente a las paradojas, a las contradicciones que puede encontrar uno en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles del sistema educativo. Y voy a partir por uno que puede parecer una broma, ¿verdad? Y no queriendo quitarle con esto la respetabilidad o la sensibilidad que tiene el tema de la historia de la educación pública, especialmente en el periodo del régimen de Pinochet. Me refiero a la existencia de lo que, entre comillas, se ha denominado la beca Pinochet. Parto por ahí. Haciendo broma de algo que para mucha gente ha sido doloroso, quiero señalar que el sistema educativo desde el golpe militar fue afectado por la expulsión de muchos chilenos que trabajaban o servían en la educación pública a países extranjeros obligadamente por obra y de magia
de la dictadura existente. Se puede hablar que hubo un número importante de exiliados que al mismo tiempo que pudieron, gracias a esta, por una parte dolorosa situación, hacer estudios en el exterior y una parte importante de ellos hacer estudios en educación que difícilmente habrían hecho normalmente en nuestro país. Ahí podría citar, y no querría ser indiscreto, una cantidad de colegas que obtuvieron sus grados o hicieron estudios significativos, tuvieron acceso a bibliotecas, a profesores, en fin, a situaciones educativas que difícilmente habrían encontrado en el país en los mismos años. No podría decir en un tono ciertamente ligero que existió al revés de lo que querían los gobernantes de esa época, una beca Pinochet que tendríamos que agradecer. Conozco a varios de mis colegas premios nacionales de educación o de historia, en fin, que pasaron por esa situación y gracias a ello han podido profundizar y enriquecer sus saberes. Los 18 años de la dictadura en educación hay una evolución de ella, no es un transcurso homogéneo en el tiempo. Podría hablarse de que en los primeros años, tal vez en los primeros 7 años de la dictadura, al revés de lo que se cree, no hubo una implantación o una adopción inmediata de un tono neoliberal para la organización del funcionamiento de nuestro sistema educativo. Hubo un primer subperíodo de muchos casos de una situación de estatismo en la educación al revés de lo que pudiera creerse. No hay que olvidarse que los responsables del golpe y de sus efectos posteriores en buena medida fueron, por supuesto, autoridades militares que por naturaleza, por haber estado al servicio de las instituciones armadas, tenían una mentalidad estatista y sus primeras reacciones tuvieron esa naturaleza. Y uno puede observar cómo utilizaron muy frecuentemente el aparato, las instituciones, los modos de ser de los sistemas públicos de funcionamiento del Estado. Uno puede recordar, bueno, hay muchas arbitrariedades, se ha hablado mucho de los atropellos, de la destrucción de buena parte del aparato estatal, pero al mismo tiempo con ello también un uso largo y casi violento de los instrumentos del Estado para modificar aspectos significativos de la educación chilena. Hay una, entonces, de entre 1973 y 1980, la autoridad estatal se usa a diestra y siniestra para destruir o para construir a veces instituciones y prácticas y políticas significativas que algunas de ellas han perdurado hasta ahora. Podemos citar, por ejemplo, la paradojal
constitución por ley de un colegio de los profesionales de la educación. El régimen de Pinochet fue el que creó paradojalmente este hasta ahora existente colegio que agrupa a los profesionales de la educación. Pero curiosamente, la creación de un colegio de profesores en 1974 por la dictadura militar derivó posteriormente en un organismo que ha sido constante crítico y ha jugado un rol muy significativo en decisiones de carácter político basadas en el poder, digamos, de la organización, de una organización social como es, después de todo, un colegio como el de profesores. O sea, el propio colegio de profesores se autocreó un futuro enemigo a través del tiempo. Ahí hay una paradoja que se llama. Y en este mismo terreno, que al mismo tiempo, durante ese periodo, se le dio respaldo y se favoreció el accionar de las llamadas asociaciones gremiales, entre las cuales el propio colegio de profesores, que fue creado por ley, fue al mismo tiempo reconocido como asociación gremial parecida, similar a muchas centenares de asociaciones gremiales de todo tipo que existen hoy día en el país. Y en esa creatividad, en ese favorecimiento a las asociaciones gremiales, se abrió paso en esos mismos años, a fines de la década del 70, a la fundación por algunos grupos pequeños de colegas, profesores inquietos y valerosos que crearon una asociación gremial de educadores de Chile. Porque crear asociaciones gremiales en ese tiempo era bien visto, era favorecido por la dictadura, y sin embargo, esta creación por ellos, cito a Jorge Pavés, ya fallecido, como uno de los fundadores de la AGES, que no creaban estas instituciones para autofavorecerse, ni menos para servir al régimen militar existente, la crearon para hacer la crítica y para resistir lo que sería su política educacional consiguiente. Entonces, el mismo Estado que apoyaba, que saludaba y le daba pie a la creación de asociaciones gremiales de ferreteros o de agricultores de la sandía, etc., permite y tiene que tolerar y aceptar que está dentro de su ordenamiento la existencia de una asociación de profesores disidentes al régimen de la época. Así que en esos años se permitió y el régimen se vio, digamos, amarrado a tolerar a pesar de toda su omnipotencia, la creación de un organismo crítico y movilizador de los profesores que no querían, digamos, aceptar las exigencias, las imposiciones del régimen militar. Y jugó esta Asociación Gremial de Educadores de Chile un rol muy importante en la configuración de lo que seguiría siendo la educación pública de esos años. Pasando a otro plano, en este mismo tiempo, en este mismo ámbito de las paradojas,
quiero citar otra. En el último día de existencia de la dictadura militar de Pinochet, se dictó la Ley Orgánica Constitucional de Educación para nuestro país. En el aparato jurídico de la época, en 1985, se puso en funcionamiento este aparataje de las leyes orgánicas, para el funcionamiento de la jurisdicción de este país. Hubo muchas leyes orgánicas que hasta hoy día permanecen. Y no podía faltar una ley orgánica sobre educación, que a pesar que desde 1980 el Estado chileno en dictadura se había definido como el promotor de una serie de servicios, de instituciones y de prácticas con ese carácter orgánico, constitucional, es decir, como leyes sustanciales, leyes vertebrales del aparato jurídico y administrativo del país. Leyes súper importantes, podríamos decir, para comprender mejor las llamadas leyes orgánico-constitucionales. Y, obviamente, a última hora, repito, se dicta una ley orgánica constitucional para los objetivos y el funcionamiento, la estructura, etcétera, del sistema educativo. La llamada LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Educación. Esta ley se dictó después varios años después de que la lógica del neoliberalismo, la lógica del predominio del mercado en la organización y en las prácticas de toda la civilización chilena, en ese ámbito de vítores y de saludos al neoliberalismo de origen norteamericano, se dicta esta LOCE, que entre otras cosas, fuera de una serie de definiciones importantes que tenía, estableció o señaló que el poder de definir los objetivos, los propósitos grandes y más pequeños del funcionamiento de la educación pública y privada chilena debía guiarse por medio de los parámetros de esta ley orgánica constitucional de educación. Los llamados objetivos fundamentales y contenidos, en otras palabras, lo que se debe enseñar en la educación preescolar, escolar, primaria y secundaria chilena, debía atenerse a los objetivos de esta tardía LOCE. Objetivos fundamentales y contenidos de la educación media, entregados paradojalmente a manos de la naciente república que al día siguiente empezaba a funcionar con el ascenso del presidente Elwin a la moneda de nuestro país. Entonces, hay ahí un contrasentido, una paradoja de la vida. La organización puesta por la dictadura neoliberal en manos de un régimen que ya a esa altura resultaba fruto de una elección democrática y de una nueva correlación de fuerzas en Chile. El poder curricular en manos de un aparato estatal democráticamente electo. Es otra palabra.
En el sistema escolar que empieza a marchar bajo esos parámetros de la LOCE desde 1980, bajo el ministerio del presidente, del futuro presidente Ricardo Lagos, tuvo que hacerse la pregunta que todo régimen político a la larga se hace. ¿Qué queremos que aprendan prioritariamente o principalmente los niños y jóvenes, las nuevas e incluso las viejas generaciones de nuestro país? El llamado poder curricular, el poder de los planes y programas, el poder decidir lo que se debe aprender y enseñar en las aulas, del sistema que no es el universitario necesario. Eso que funcionó bajo el imperio de la LOCE tuvo una prioridad que probablemente sus creadores no la tuvieron y no habrían querido que ella se aplicara. La prioridad en el uso de los recursos, tanto monetarios como fácticos, del aparato estatal fuera puesto al servicio de las poblaciones más carenciadas, de las poblaciones más pobres. La prioridad del apoyo estatal a los sectores más postergados de nuestro país. Y desde luego el priorizar, de cierto modo, el darle mayor importancia a lo que tenía que ver con el funcionamiento de que se beneficiaran los sectores más carenciados del país. Esta política que la heredó, digamos, de la dictadura, fue aplicada entonces consecuentemente por la democracia naciente que se hacía cargo del sistema. El sistema de educación pública había también heredado de la dictadura la llamada municipalización de los servicios educacionales. En 1980 se había dictado también una ley que traspasaba todo el aparataje, toda la estructura y los recursos con que hasta entonces había funcionado la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades del país. Todos los que vivimos y estudiamos críticamente esta gran decisión de municipalizar la educación, claro, lamentábamos y combatíamos el que se entregara a las municipalidades un poder que hasta ahora había estado en manos del aparato o de la autoridad central del ejecutivo dictatorial del país. Pero paradojalmente la municipalización contenía la reentrega o redistribución del poder en favor de las municipalidades del país. Lo criticamos en su tiempo porque entregarlo a las municipalidades era entregarlo a los alcaldes que en ese tiempo eran designados por la dictadura, obviamente entre sus partidarios y jamás nunca por algún posible enemigo o crítico de ella. Sin embargo, en 1973 se tuvo que cambiar esa norma
Y desde el 1973, justo el tipo de año, los municipios recibieron, los municipios se hicieron cargo, ¿no? se hicieron cargo de la educación, tenían que ser elegidos popularmente y no designados por el Ministerio del Interior. Todo el aparato escolar que dependía del ministerio, que dependía de los municipios, fue 3 años después del comienzo del periodo democrático, fue transferido a municipios que debían desde entonces ser electos por la población del país. Y entonces cambió un poco la naturaleza de la estructura del poder sobre el aparato escolar. Y el Ministerio de Educación perdió el control que indirectamente seguía sosteniendo sobre jardines infantiles, escuelas y liceos, etc., en todo el territorio. Y era posible entonces que la ciudadanía eligiera a quienes debían administrar los establecimientos educativos de carácter público. Esa fue como una especie de vuelta de tuerca, una vuelta de camino que le cambió el carácter en alguna medida a la llamada administración municipal. Esto significaba una administración pública que debilitaba al Ministerio de Educación y hacía un poco más difícil la tarea de administrarlo en democracia. A este respecto, sin embargo, en periodo más reciente, después el llamado, en estos días llamado dentro de los 30 años de funcionamiento institucional del país, de nuevo se dicta una ley en el gobierno de la presidenta Bachelet, por la cual se crean los sistemas locales de educación pública. O sea que las escuelas que desde 1980 estaban en manos municipales, debían volver a depender del Ministerio de Educación. Uno dirá, volvimos al pasado, a tener, digamos, una dependencia centralizada del sistema público de educación. Pero la verdad es que la ley habló de sistemas locales de educación pública. Una cantidad, no recuerdo la cantidad exacta, de trozos del territorio del país en que se dividió el país, fueron entregadas a una nueva autoridad que había que crear paulatinamente en los próximos años, y en eso estamos. Hoy día hay una cantidad importante de grupos de escuelas y liceos por territorios que no coinciden con las antiguas municipalidades, pero no son tampoco el antiguo sistema nacional de educación, sino que sistemas locales que incluyen varias comunas, a veces muchas comunas bajo su dependencia. Entonces,
una nueva organización territorial de la autoridad pública sobre escuelas básicas, preescolares y escolares de educación media. Esos SLEP se han estado creando en estos años paulatinamente en diversas regiones. En su mayoría están creados en provincias, creo que 1 o 2 en la región metropolitana. Por eso no hay mucha conciencia, de nuevo, en la estructura demográfica de nuestro país. Y dada la importancia, digamos, del que las noticias o el conocimiento público en el país sigue paulatinamente en diversas regiones. En su mayoría están creados en provincias, creo que 1 o 2 en la región metropolitana. Por eso no hay mucha conciencia, de nuevo, en la estructura demográfica de nuestro país. Y dada la importancia, digamos, del que las noticias o el conocimiento público en el país sigue funcionando en gran medida desde y para la capital, es que la mayoría de los chilenos no saben que en muchas partes ya estos aparatos escolares no dependen de los municipios, sino que dependen de unas nuevas entidades que son los llamados SLEP, Sistemas Locales de Educación Pública. La construcción de los sistemas no ha sido fácil, hay una serie de trabas y de problemas que resolver en el camino del paso del municipio y de la dependencia del alcalde a la dependencia de un nuevo tipo de funcionario que tiene más que ver con el Ministerio de Educación Pública Nacional que con la antigua institucionalidad descentralizada. Eso es una reforma a la educación pública que creo yo que ha pasado un poco desapercibida en la mentalidad de la mayoría del país y que sin embargo tiene una gran significación y que tiene problemas de implementación sin duda y problemas de ajustar o afinar bien su dependencia, de no volver al viejo centralismo que podía ser problemático, pero tampoco de dejar de olvidar estas herramientas significativas que yo creo que el conjunto de la población chilena valoriza, como es la descentralización. Así que tengamos optimismo que en los próximos años, si es que no hay legislaciones, o a lo mejor de tipo constitucional incluso, que quieran contrariar el sentido de lo que tuvo la creación de estos sistemas locales de educación. Yo sé que estoy dejando fuera de mi intervención una serie de otros ángulos, otras modalidades, otros puntos álgidos de la vida y del funcionamiento de algo tan significativo como es la educación de las nuevas generaciones. Y quiero concentrarme finalmente en una mirada al problema que ha venido tomando creciente presencia entre nosotros, que era un problema que, por lo menos en mi generación, casi no existió cuando yo fui estudiante, digamos, e incluso que es el problema de la llamada violencia escolar. Hoy día, en buena medida, no todas, en buena medida, escuelas, liceos,
creo que no los jardines infantiles, están afectados por estas situaciones en que los estudiantes no respetan a veces a las autoridades, a los maestros, desde luego, haciendo muy difícil su tarea, ni a las autoridades del establecimiento, etc. O no se respetan entre ellos mismos o a sus padres, etc. Un problema cultural, un problema de civilización que no es solo el nuestro, sino que podría decirse que es un problema internacional y que nos está agudizando del todo. Es difícil abordar esto, porque tiene que ver también con la sobrepresencia de la violencia en la cultura de los chilenos, en nuestro modo de relacionarnos, ya más allá de las aulas o en espacios no escolares. O sea, la violencia escolar está fuera y dentro de las aulas, pero está aquí y tenemos la obligación y también la dificultad de enfrentarla. Hay que ponerla en uno de los primeros puntos de futuras y de inmediatas políticas y modos de decisión y modos de relación al interior de las escuelas. Creo entonces que una preocupación tanto de los estudiosos del sistema educativo como de la ciudadanía y de la clase política en nuestro país, el encontrar los medios paulatinos, sin duda dificultosos, pero indispensables para darle un nuevo sentido a la construcción de las nuevas generaciones. Dejar atrás los ejemplos, un ejemplo a mi juicio, y para terminar, que lo he encontrado como ejemplo simbólico tal vez, o inicial o fundacional de la violencia escolar de nuevo tipo, el jarrón de agua que arroja un estudiante llamada música a una ministra de Educación en algunas reuniones que se discutía qué hacer con la vida de las escuelas de nuestro país. Desde ese momento a los overoles blancos de hoy día que están afectando a los colegios que se habían considerado siempre los paradigmas de nuestro sistema escolar, entre el jarrón de agua de música a los overoles blancos y los molotov de hoy día, hay un tranco inquietante y que yo quisiera poner en la mesa para que sirviera de interés central de las discusiones y de los análisis sobre la educación en nuestros días y el futuro que ella espera. Nada más. Muchas gracias.